Is it okay now? Yes. Okay. Wonderful. So this is a case of a retinoblastoma patient that I'm actively treating here at CHLA. She's been she's a lovely girl. She's 6 now. I just saw her, and she has been tough for us. And so I'm hoping that you all can give us, I can ask some questions and I can get some feedback from the group and maybe share something that we've learned on the way as well. This is my grant funding. I'm not speaking about my research today directly. Okay, so this is a 2-month-old girl presented with a glow in the right eye, otherwise healthy, no family history, 2 older siblings. You can see at diagnosis, which was 2016, so a fair bit ago, the patient had a very large tumor in the right eye, complete retinal detachment, subretinal seeding, neovascularization of the iris, and the pressure was a little elevated and the chamber a little shallow. Pressure was 24. The right eye had 5 separate tumors, the largest of which was immediately adjacent the optic nerve, as you can see there. So she was diagnosed with bilateral RB group E due to the neovascularization and high pressure in the right eye, group B in the left eye. MRI did not show any optic nerve involvement or CNS disease as expected. She does have a germline mutation. So she was treated with 6 cycles of systemic chemotherapy at that time, and still actually would have been our approach for a patient with bilateral intraocular disease. This is her fundus photos at the end of her treatment, which was now late 2016. You can see actually a really impressive regression pattern on the right eye. Of course, she's lost vision in that eye, but the tumor's basically calcified. And then there are some small scars in the right eye, but her fovea and macula remain completely clear of disease. Laser consolidation was continued in both eyes with close interval follow-up. However, unfortunately, about 3 months after the systemic chemotherapy, there was a large recurrence in the right eye, given that it was group E and treated with systemic, and due to her age, actually the first 3 cycles were reduced. This maybe isn't surprising. I don't know if you can see right here at the base of the calcium, there's some thickening there and a little bit of a vessel in that area. The recurrence was made a little bit more noticeable in person than on this photo. Thankfully, the left eye was stable. There was poor vision potential. The mom did not want any further intervention, and so we proceeded with enucleation for the right eye, and the left eye remained stable for some time. Aqueous humor was taken at the time of enucleation, and you can see here a very altered genomic profile. Those of you who have heard me speak before have heard me discuss 6p gain. 6p gain was actually not seen in this eye at the time of enucleation, but there was an area of 1q loss, 16q loss, and again, several almost translocation looking events in this eye. But that's not why I'm sharing this case. I'm sharing this case because this child was stable for about 15 months. And then a little over a year ago, had a late recurrence from the temporal scar in the left eye with significant seeding. As you can see here, the seeding cascading down over a quadrant, dust and spheres. She was treated with intra-arterial chemotherapy with a very nice response in terms of the retinal recurrence and some response to the seeding, but the seeding was definitely persistent. And just to give you an idea, remember this is what she looked like before this recurrence. So definitely a significant change here. So she is definitely the patient I have injected more than any other patient. She was treated with intravitreal melphalan at 22.5, then 25 multiple times, poor response, treated with intravitreal topotecan. The seeds started to spread out a little bit and thin. There were definitely less of them and the spheres resolved, but they remained persistent. There were a couple of small retinal tumors that popped up, thought to be from seeding, suggesting that they were active. After injection 19, okay, with an increasing dose of both melphalan and topotecan at what at our institution was considered the highest dose, there was still persistent seeding in this eye. So if it's okay, maybe I'll open up to what would you do now? Dr. Abramson, you're just right under me, staring at me in this Zoom call. So what would you do next?
Well, we could discuss this case for 2 hours. So I'm not sure where to start. We all agree that there are many ways to treat retinoblastoma, and fortunately, all of us are successful almost all of the time. But this isn't the way I would have treated it from the beginning. And the reason is that the scenario we've just seen is a scenario, unfortunately, we've all lived through with multi-agent systemic chemotherapy. Wonderful, dramatic responses, and then lo and behold, you lose. So I don't know where to start here, but I'll start with one thing because we're trying to do some education and talk about topotecan intravitreally. We have a large experience. 25 micrograms of topotecan does nothing. It's like making a bagel without New York City water. It accomplishes absolutely nothing. We have a large experience with topotecan intravitreally at 30 micrograms. It does not work. All the cases I've seen in the world that have been shown to me where it did work are cases where people misinterpreted the fact that the eye was getting better from previous treatment. 60 micrograms of intravitreal topotecan has some effect, but doesn't cure. So maybe I'll just stay on that one. That doesn't say that we couldn't go higher in dose, but I'll just make a comment about the topotecan there. At this point, I think the question is, are these actually active vitreous seeds? Oh, good. Okay, I like that question. So at injection, probably, to be honest, around injection 12, that I would say prior to this, the highest number of injections I had given at my center was 10. So this was a definite outlier. I started to poll people. Dr. Abramson, I didn't poll you, but I did poll Sloan Kettering, and I polled centers kind of across the country and the world. And most said, sometimes you need more injections, keep injecting, push the dose as high as your team is comfortable. And are these active? So these are the aqueous humor profiles from, again, I'm not going to show you all injections, but as you can see here, this patient did have a lot of tumor DNA in the aqueous humor at each injection. She had a large 6P gain along with other. Tenemos estas alteraciones y en todos estos tratamientos, tenemos un porcentaje del ADN del tumor que estamos detectando acá y que se mantiene bastante alto. Entonces, aun cuando ya no estaba desarrollando estas lesiones retinianas pequeñas, lo cual era motivo de preocupación. Con estas fracciones del tumor, estas no bajaron para aquellos quienes están más cómodos con este tipo de software iCourse. Y esta es otra vista de las alteraciones que muestran aquí con fracciones del tumor persistentemente elevadas y que determinan la resistencia a la terapia. Entonces, en este momento, el doctor Munir llegó a Los Ángeles, tuvimos ocasión de presentarle este caso, entonces mostrando todos estos problemas y también tenemos la idea de aumentar aquí este tipo de niveles, mostrándonos aquí este topotecan intravitro que se había utilizado con seguridad. Esta era la opción de tratamiento, aunque difícil en un niño. Entonces se recomendó hacer terapia dual de 25 microgramos de melfalán intravitro y 40 microgramos de topotecan intravitro, lo cual hicimos con una respuesta relativamente buena. Sin embargo, fue un poco difícil funcionalmente de tener ese volumen en los ojos. Entonces pasamos a 50 microgramos de topotecan intravitreo y luego empezó a adelgazarse la masa. Y con este protocolo podemos ver aquí que la fracción del tumor tiene estas alteraciones, básicamente comparándolas conforme bajan, la fracción del tumor baja, pero esta fracción del tumor aquí, después de una dosis más alta, tal como se había sugerido con topotecan intravitro, esto cayó a menos de 15%. Pero quizás esto no fue una sorpresa dado este número de inyecciones que este paciente tuvo, desarrolló cataratas. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿qué hacemos ahora en una paciente que tiene estas sembrados en el vitro activos unos 2 meses antes del desarrollo de la catarata? Aquí nos lo estamos manejando muy bien y aquí con esta visión previa de 2020, esperamos ahora cuál es el abordaje para esta
procedimiento intraocular o en todo caso la quimioterapia intravítrea. Yo tengo ideas acá acerca de los comentarios y bueno, vamos a ir compartiendo las ideas. ¿Ha considerado usted el artículo del doctor Gali Zhang acerca de vitrectomía para solamente con ojo? Tengo una paciente en el cual tenemos dificultades en el hospital. Entonces, bien. Entonces, hay que ver cuál es este contexto intraocular. Entonces, aquí trabajamos en términos de la vitrectomía. Entonces, estamos en tanto el riesgo pudiera ser mayor que con la cirugía de cataratas. Entonces, quizás nos quedaríamos solamente con la cirugía de cataratas y finalmente convencimos al equipo de que esperar por un tiempo, por medio de 2 años antes de proceder la cirugía, era lo mejor que hacer en esta paciente monocular y seguir las reglas en este diferente contexto. Y por lo menos tratando de esterilizar el ojo con tratamiento. Hicimos inyecciones adicionales para poder asegurar con todo o con todos que este espacio intraocular había sido tratado, que la fracción tumoral en el tumor acuoso se mantuvo baja. Fue sometida a cirugía de catarata unas pocas semanas atrás y también le inyectamos otros 50 microgramos de topotecan en ese momento. Afortunadamente ha ido bastante bien, pero tengo solamente un seguimiento corto de la cirugía de cataratas, entonces les actualizaré posteriormente. Es un caso que ha sido difícil para nosotros, debo reconocerlo. Puedo hacer una pregunta acerca de este caso específico a la doctora Berry. ¿Tienen precauciones especiales para la cirugía de cataratas? Digamos, quizás efusión en la cámara anterior o para evitar las fugas de la cámara posterior hacia la cámara anterior, o en el caso de los cirujanos de catarata, mi percepción sería que estaría ansioso de tratar de manejar uno de estos casos en esta forma, que dicho sea paso son bastante difíciles. Entonces, nuestro cirujano de cataratas, el doctor Jim Reiser, tiene un tema para experimentar en estas cataratas. Ella no hace esta irrigación continua, mantiene entonces estos niveles lo más bajos posibles. Ella a menudo lleva la cápsula anterior intacta y vemos qué es lo que hay que hacer en estos pacientes, ya que ella es mayor, este es el único ojo disponible, pero hicimos aquí una capsulotomía pequeña, central y posterior, y este es otro mecanismo, inyectamos topotecan. Y todo lo demás va a cirugía, todo lo demás es de rutina, pero no hacemos, tal como se describió, tener melfalán en forma continua en el ojo con los riesgos entonces de toxicidad, puesto que este riesgo es relativamente alto. Entonces aquí el punto es que es un ojo que tiene un potencial de 20/20. Y me pregunto si la doctora Medina Morales puede comentar o lo que sugeriría el uso probablemente de VM transquirúrgico o algo de esta modalidad, o VM prequirúrgico que pudiera entonces que ver con la distribución, tratando de evitar alguna localización. Me pregunto la opinión. Entonces, el doctor Luis es nuestro especialista en retinoblastoma acá y le damos la palabra. Cuando tenemos una catarata de este tipo, para el VM y hacer el ultrasonido para asegurarnos entonces que casi todo el vitro esté libre, pero la idea es asegurar o tener la seguridad que no tengamos aquí estos sembríos o estas muestras de tejido en el área. Y entonces la idea es tener un excelente cirujano de cataratas para que haga el procedimiento apropiado
y así realizarlos sin que haya mayores fugas hacia el interior del ojo y evaluando con cuidado la córnea y conseguir rápidamente al cirujano de cataratas. Nosotros enviamos todo el fluido que aspiramos al estudio de citología después del procedimiento quirúrgico, pero esto es una situación en medio del tratamiento y para la formación de cataratas. Esta es una situación bastante difícil cuando se trata de este manejo en particular. Gracias. Tengo otro caso para ustedes. Entonces, vamos a compartirlo. Muchas gracias. Sí. To introduce Dr. Abramson, who is a legend in ocular oncology. He's the chief of ophthalmic ocular oncology at Memorial Sloan Kettering Cancer Center in New York. His tenure. Es profesor de cirugía pediátrica y radiooncología. Ha escrito muchos artículos y libros y ha recibido una serie de reconocimientos. Entonces, tenemos realmente mucha suerte de que él nos acompañe ahora. Él también ha sido introducido en la sala de la fama de retina en Brooklyn, aparte de muchos otros logros. Podría pasarme media hora señalando los logros del doctor, pero muchas gracias por estar con ustedes. Bien, no le vamos a conceder la media hora adicional, dice el doctor. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Aquí está el saludo de mi equipo y es una fotografía que tomé justo de donde me estoy sentando, desde mi vista, desde mi departamento, un raro arco iris doble que hemos visto aquí sobre Central Park en New York. Realmente he traído dos casos, pero quizás solo compartamos uno. Hablaré acerca del rhabdomiosarcoma. Ustedes saben que los sarcomas son raros en niños, aunque son el doble de comunes comparado con retinoblastoma, representan un 7% de las malignidades en los niños, más comunes en niños que en niñas. Y 50% de ellos tienen rhabdomiosarcomas, y como sabemos es el malignidad primaria orbitaria más común de los niños, edad promedio 6 años, y hay por lo menos 4 grupos histológicos, y varios años atrás se le reconoció como estos genes de fusión que ocurrían con esta actividad oncogénica, y este estado de fusión, por lo menos en la forma alveolar, es importante, puesto que ahora es parte de la estratificación del riesgo. El tratamiento estándar para el rhabdomiosarcoma orbitario, cuando comencé mi entrenamiento, fue la exenteración, un artículo bastante significativo escrito por Jones y Rees sobre vida a la cirugía 30-60%, y esto es con las curvas de Kaplan-Meier, pero un 25% de los pacientes realmente sobreviven, otros van a decir que 75% fallecen. Entonces es un tratamiento bastante horrendo con algo de éxito, pero no gran cosa de éxito. En 1979, que puede ser antes que muchos de los que están aquí hayan nacido, recolecté la experiencia de 58 pacientes y escribí un artículo acerca del tratamiento del rhabdomiosarcoma orbitario con irradiación y quimioterapia. Y de acuerdo con este artículo, entonces el uso de radiación o radiación y quimioterapia pudiera ser el tratamiento de elección para el rhabdomiosarcoma. Entonces era una suerte de un atrevimiento publicar esto para un especialista joven y rompiendo los estándares en esa época. Finalmente, entre los 70s y los 2000s aparecieron más de 6,000 pacientes enrolados en 6 diferentes protocolos nacionales llamados los estudios Rhabdo. Algunos de ellos están acá. Yo no espero que ustedes vean los detalles, pero es interesante, puesto que en 1979 nosotros sugerimos que vincristina y Cytoxan serían las drogas de elección, y en 5,000 pacientes en 20 años de estudios nacionales, las drogas de elección vincristina, dactinomicina y ciclofosfamida.
son las que se han trabajado. Aquí tenemos el caso, entonces. Este es un niño con rhabdomyosarcoma endorretiniano, demostrado con biopsia, búsqueda de metástasis negativo, usamos quimioterapia e irradiación con bomba de protones. Pareció ir bien por algún tiempo, pero 11 meses más tarde tiene proptosis recurrente, la tomografía mostró recurrencia, se le hizo una nueva biopsia y era un rhabdomyosarcoma retiniano. Entonces, lo que yo quiero abrir para la discusión es cómo manejar este caso. Sabemos que estos tumores están aquí a este nivel, hay una recurrencia que lo lleva nuevamente a cirugía. Entonces, ¿qué hacer en este punto? Yo quisiera saber la opinión del doctor Teixeira, dado que es especialista en órbita. ¿Qué piensa usted? Es un caso muy difícil debido a que tenemos acá quimioterapia, radiación para este paciente. ¿Este es un rhabdomyosarcoma orbitario o tiene compromiso de la línea media? Es una muy buena pregunta. Puramente orbitario, restringido a la órbita, debido a que es extremadamente raro tener este tipo de comportamiento en estos rhabdomyosarcomas orbitarios, en esta era de uso de quimioterapia y radiación. No tengo experiencia con este tipo de con drogas para este tipo de mutaciones, entonces usamos otro régimen de quimioterapia o tratamos de retirar nuevamente con la cirugía y desafortunadamente estas son nuestras opciones aquí. Usted está en lo cierto que usualmente estos pacientes van bien. Hay una percepción en el campo de oncología pediátrica que como hay el uso de protones, entonces vemos más recurrencias. Esto no es ciencia, pero eso es lo que mucha gente dice. Entonces, si vamos a hacer cirugía local, esto no funciona. No se trata simplemente de retirar el tumor. Los sarcomas son característicamente agresivos. Este paciente tuvo 2 cirugías y nadie sabe dónde está el tumor en exactitud. Aparte de lo que muestran las imágenes, podríamos hacer una exenteración. E hice eso en esta situación. Yo no sé si alguien más en la audiencia ha hecho algo así en este tipo de situación. Bueno, eso es bueno porque fracasa. Soy experto en fracasos, entonces la exenteración no funciona. Podría dar radiación con haces externos, pero básicamente lo que hace es cocinar el cerebro y no hay otra manera de hacerlo. Entonces esto es inaceptable. Y estoy de acuerdo con Luis en que la quimio sistémica adicional es lo que harían muchas personas, pero esto es una quimio de segunda línea y es como un equipo de fútbol de Estados Unidos comparado con el equipo brasileño. El equipo de fútbol de Estados Unidos es de segunda línea, no se compara con el de Brasil. Hacer quizás lo mejor posible, pero vamos a fracasar. Entonces fuimos a una especie de up-to-date y como una semana decía que las recurrencias son a menudo fatales y diríamos que son virtualmente siempre fatales y tenemos esa experiencia. Entonces, antes de decirles lo que hice, debo explicarles 2 cosas acerca de la irradiación. La radiación con haces externos nos da una dosis que es bastante alta. Ahora es cierto, usted solamente trata por 1 minuto, 2, 4, 5 veces por semana, pero en ese minuto 2 son como 250 centigrados y esto es radiación en altas dosis. La braquiterapia, ustedes están familiarizados, lo hacemos con placas. Entonces, eso por un periodo más prolongado de tiempo y es 24 horas de radiación y a dosis mucho más bajas. Entonces es irradiación en dosis muy bajas. Y lo que les voy a mostrar es la braquiterapia con altas dosis. 100 veces más rápida que la braquiterapia usual. Usamos iridio 192, el cual es una sustancia que se parece al platino que no ocurre en la naturaleza. Aquí tenemos el espécimen. Yo creo que ya dije que la exenteración no funciona.
no funciona. Soy experto en este tipo de fallas, pero no nos paramos allí. En el momento de la exenteración hacemos un molde, así como usan los dentistas. Entonces vemos aquí en el lado derecho un molde de la órbita. Lo marcamos acá donde el tumor estaba en su punto más cercano sobre la base de la resonancia magnética. Luego lo llevamos a un cono plástico en el cual nosotros perforamos canales que son como estos pequeños tubos y los colocamos en estos catéteres de metal que son poco profundos en el centro. Una semana más tarde, este es el aspecto del niño. Esta es la exenteración que hemos realizado. Y bajo anestesia colocamos este aparato que ahora calza perfectamente en la órbita. Literalmente lo dejamos hacia abajo. Y estos pequeños tubos que salen son conectados hacia catéteres que a su vez se conectan a la máquina que tiene la fuente de irradiación y vemos aquí los números y calculamos entonces qué dosis deseamos en las diferentes partes de la órbita. Aquí vemos cómo sale esto de la máquina. Ahora nos retiramos de la sala, el niño está bajo anestesia, manejamos esto por vía remota y ahora la máquina pasa el catéter, la fuente radiactiva, a través de los tubos hacia el aparato que hemos construido. Entonces, miren esta fotografía. Aquí tenemos al niño que está bajo anestesia en la parte inferior izquierda. Lo monitorizamos y estos catéteres van hacia abajo por algunos minutos y luego se despierta el niño. Hacemos esto 2 veces por día, por 3 días. El tiempo real de tratamiento son minutos y este es el aspecto que tiene el niño al final de la exenteración y al final de la irradiación que se hizo una semana más tarde. Y este es el aspecto que tiene el niño 4 años más tarde, sin mayor cirugía adicional. Nos hicimos esto por primera vez en 1997 por un radiomiosarcoma orbitario y luego lo hicimos para afectación de tejidos blandos. Todos los pacientes que hemos trabajado han sobrevivido y yo debo agregar que el primer paciente lo hicimos en 1997, ahora es un médico que trabaja en Nueva York. Entonces, este es mi caso. Tenemos otro paciente que vamos a operar mañana. Entonces, hemos hecho esto exitosamente. La alternativa es la muerte y bueno, espero los comentarios de ustedes. Doctor, este dispositivo que usted ha creado es del mismo plástico que se utiliza, el mismo material que se usa para las prótesis. Sí, es el mismo metacrilato. ¿Lo ha patentado usted? La razón por la cual esto funciona es que la cirugía nunca extirpa todo el tumor. He hecho exenteraciones en estos niños en diferentes ocasiones y a las 5 semanas la órbita está llena del tumor y es desalentador. Entonces, con una pequeña cantidad de tumor que queda allí, esta irradiación no va tan lejos. Es un poco como lo que hacemos con la braquiterapia para los melanomas. Entonces, no afecta el cerebro para nada, como os mencionó nuestro primer paciente que trabajamos ahora es médico en Nueva York. Y a pesar, es asombroso, miren ustedes esto, a pesar de haber tenido esta irradiación con haces de protones y luego una dosis elevada de radiación sin cirugía adicional para nada, aunque realmente tomó unos 3 años, este es como cicatriz, esto después de 2 veces con irradiación. Entonces, es como hacer la exenteración en los tumores, reaparecen, ¿no? Entonces es una cosa muy difícil. Entonces, ¿ha probado la misma modalidad con algún otro isótopo?
y lo hemos hecho. Utilizamos el mismo aparato con metacrilato sólido y luego perforamos pequeños orificios y pusimos yodo radiactivo en estas pequeñas capsulillas y hemos tenido éxito con esto. Entonces esto podría ser más fácil ya que dejamos aquí el material al interior y la distribución de la dosis no es tan satisfactoria como lo es con las dosis elevadas de braquiterapia, pero hemos reducido esto con el uso del isótopo anterior. Increíble. ¿Alguna otra pregunta o comentario de la audiencia? Hay una pregunta en el chat. Pregunta si se ha utilizado injertos de piel para la órbita en la reconstrucción. No, no hay cirugía adicional. Esto es lo que sucede. Este es el aspecto final que tiene. Simplemente lo dejamos. Están aquí por unos 2 o 3 años y esto es sin grasa, sin injertos de piel, simplemente dejarlo así. Y ese es el aspecto que tienen. Ahora, esto no es una situación ideal desde el punto de vista cosmético, lo sabemos, pero es mucho mejor que lo que se tenía antes. Increíble, doctora Manson. Muchas gracias por compartir su experiencia. Sí, realmente increíble. Tengo un segundo caso, si ustedes así lo desearan. Muchas gracias. Excelente caso. Una cosa que usted no ve todos los días. Tenemos al doctor Luis Fernando Teixeira, oftalmólogo especializado en oncología ocular. Entonces, él está trabajando en el Servicio de Oftalmología en la Universidad Federal de Sao Paulo. Es responsable del sector de oncología ocular en el Instituto de Oncología Pediátrica. Responsable del Departamento de Oncología Pediátrica del Hospital Santa Marcelina y colabora con 2 fundaciones, 2 ONGs. Y esto es algo que recientemente descubrí. Así que le doy la bienvenida, doctor Teixeira. Entonces, veamos su caso. Muchas gracias por la invitación. Compartiremos la pantalla. Este es un caso que yo llamo un caso para aprender lecciones y espero que pueda ayudarnos a reflexionar con casos como este. Un caso que fue muy difícil. Es la historia de un niño de 3 años de edad que viene con su padre. La historia da una historia de un reflejo diferente en el ojo derecho en los últimos 3 meses. Y el niño desarrolla hiperemia y fotofobia. El padre negó que haya habido traumatismo ocular en las preguntas que se le hizo. No hay otros antecedentes de importancia ni tampoco historia familiar. El examen en el ojo derecho, en la cámara anterior, en el ojo derecho, vimos un material amarillento y sangre y no estaba del todo claro, pero la pupila estaba dilatada. Y con este material en esta área también, y el ojo izquierdo en el examen era normal, el examen de la cámara anterior, y la presión intraocular en el ojo derecho era elevada a 32 milímetros de mercurio. Fundoscopía era imposible en el ojo derecho y era normal en el ojo izquierdo. Entonces solicitamos un ultrasonido. Aquí está el video del ultrasonido. Entonces
La doctora Norma hizo el ultrasonido y es experta en ultrasonido y no pudo encontrar el cristalino en su posición apropiada. Ella podía ver el cristalino en la cavidad vítrea aquí y aquí con sangre al interior del ojo y algunos aspectos diferentes aquí o parte del cristalino en esta área. Aquí podemos ver el cristalino que está localizado en la cavidad vítrea y conjuntamente con el cristalino podíamos ver una pequeña lesión que estaba creciendo a partir de la pared en cercanías del cristalino. Podemos ver acá nuevamente, pero no estaba segura acerca de esta lesión, y características de mayor precisión al respecto. Entonces, solicitamos una resonancia magnética para este niño y la resonancia aquí la tenemos en T2 y podemos ver aquí la sangre que hace este nivel, el cristalino que está localizado en esta cavidad vítrea. Y realmente era difícil encontrar algo diferente, pero aquí en esta imagen podemos ver el cristalino y en esta posición erguida podemos ver algo diferente acá justo al medio de esta parte de sangre que podría ser entonces una lesión pequeña que se había observado en el ultrasonido. Y después del uso de gadolinio pudimos ver que esta parte de la representaba el realce con la inyección de gadolinio y el resto del el globo era normal, el nervio óptico y la órbita. Entonces aquí nuevamente, aquí podíamos ver el cristalino y algo diferente aquí en esta posición del cristalino y después del gadolinio podíamos observar algo de realce en esta parte del segmento posterior. Entonces, utilizando acá la técnica de resonancia magnética con difusión, no pudimos encontrar entonces diferentes signos que pudieran ayudarnos para el diagnóstico. Entonces, queda abierto para la discusión y compartir algunas ideas acerca de la presentación en este ojo. No sé si ustedes quieren comentar algo al respecto. Bueno, yo quisiera hacer un comentario. Muy buena presentación. Cuando usted muestra la primera imagen, pensé que había 3 diagnósticos o más. Cuando usted ve algo como esto, 1 es santoegranuloma juvenil, 2 es, podría ser una presentación de leucemia, 3, por cierto, retinoblastoma y 4, traumatismo. Entonces, en mi mente era una de estas 4 cosas. Usted ha hecho un excelente trabajo de descartar la mayor parte de estas posibilidades sobre la base. Bob Elser me dijo años atrás, en niños cuando hay historia de trauma, olvídelo, a menos que lo sospeche. Esto es cierto, y esta es la razón por la cual le preguntamos al papá muchas veces acerca de trauma, y después de este examen, nosotros pensamos que podría ser un tumor intraocular que semeja a un traumatismo. ¿Algún otro comentario? Yo creo que un médulo epitelioma avanzado, podría ser, pero no es una posición común si es que pensamos que está en el polo posterior, pero se puede tener un médulo epitelioma en esta área. Usualmente la deslocadura del cristalino que vemos en los casos de retinoblastoma o en los casos de estos
médula epitelioma son causados por tumores que están en la región del cristalino y que están empujando al cristalino. Ocasionalmente eso no es el caso, pero usualmente es lo que sucede, estoy de acuerdo. Entonces esperaríamos ver un tumor aquí grande que no observamos. En los casos donde tenemos esta subluxación o dislocadura del cristalino, tienen esta presentación y hay un tumor enorme y que hace tracción hacia el vitro en la parte anterior y hacia el cuerpo ciliar y la zónula, pero este no era el caso. Entonces, para mí era bastante extraño. Entonces, nosotros hicimos el examen general, todo estaba normal, el ojo estaba ciego y con dolor. Entonces, podíamos ver un retinoblastoma con diferenciación moderada, eso fue lo que se encontró. Y esta es la forma más impresionante. Tenemos aquí esta masa que estaba por detrás del cristalino que estaba dislocado. Entonces podíamos ver aquí las células que infiltran aquí el nervio óptico. Aquí tenemos la inmunohistoquímica con sinaptofisina. Y todo el globo estaba lleno de estas células neoplásicas. Toda la coroides estaba infiltrada por estas células y también toda la esclera estaba infiltrada por las células del retinoblastoma, aun cuando no pudimos ver o diferenciar esto en el examen o aún en el ultrasonido. Aquí podemos ver todas las células que están en la esclera y podemos ver células también por fuera de la esclera. Aquí nuevamente la lesión del coroides con invasión de la esclera por las células del retinoblastoma. Aquí las tenemos y aquí la inmunohistoquímica de las células y con sinaptofisina. Parece ser el nervio ciliar, ¿no es así? Sí, probablemente así lo sea. Entonces hicimos un estadiaje de este niño y encontramos un retinoblastoma metastásico en la médula ósea. Entonces es un retinoblastoma en estadio 4A con esta presentación tan diferente y que estaba simulando un traumatismo. Entonces hicimos una revisión de la dislocadura del cristalino en pacientes con retinoblastoma y encontré estas tres publicaciones y hay algunas ideas al respecto y una es lo que señaló el doctor Abramson acerca de la atracción del cristalino por un tumor enorme y algunos otros ideas son acerca del compromiso isquémico o proceso isquémico por la infiltración de las células en el cuerpo ciliar y en el área de la zónula, causando daño entonces en este proceso, en el cristalino, y haciendo que esto ocurra. Y en todos estos casos es muy interesante, ya que vemos aquí la invasión de las células en la cámara anterior y también en el cuerpo ciliar, causando destrucción y tracción del iris, y también alteraciones en el área de la zónula, y que puede causar la dislocadura del cristalino. Entonces traje este caso porque es extremadamente bueno para estar seguros acerca del diagnóstico y en la literatura es la misma situación. Todo este caso fue muy difícil desde el punto de vista del diagnóstico. ¿Había ganglios locales presentes? ¿Había ganglios linfáticos en el cuello? No, esto fue negativo, solamente la médula ósea era positiva para la presencia de las células tumorales. Solón pregunta si es que se piensa que con el uso del Doppler pudiera ayudar con el diagnóstico en el preoperatorio.
No estoy seguro. A veces utilizamos el ultrasonido con Doppler cuando tenemos tumores más grandes. Este era otro tipo de tumor. No sé si esto pudiera ayudarnos para hacer el diagnóstico. Realmente no estoy seguro. No lo solicitamos, pero es de ayuda en los casos de tumores en los cuales se necesita establecer la diferencia en estos diferentes tipos de casos. Es una buena pregunta. Doctor nos muestra en el chat una figura de un caso similar que tuvo para ver sus comentarios. Muchas gracias. No sé si todos ustedes pueden ver esto o si podemos compartir la pantalla, pero tratamos de publicar esto para armar una serie. La dislocadura del cristalino se describe y nadie debiera confundirse. Este es el momento donde tenemos acá dos oncólogos, oftalmólogos, historia de trauma, hemorragia de vítreo, no tan marcada como lo suyo, pero hacia la parte posterior lo podemos ver en la resonancia no era consistente con retinoblastoma. No quería que se extraiga el ojo. Procedimos con la tomografía, se vio una calcificación más difusa y finalmente se le comenzó para la enucleación. Aquí no parecía haber una masa focal en el ultrasonido. Había una suerte de calcificación difusa sin una lesión focal, pero muy similar a la que mostró. Y el paciente posteriormente desarrolló metástasis. Gracias. Avanzamos y es un gran placer para mí presentar a la doctora Adriana Fandiño, que es oftalmóloga pediatra y oncóloga oftalmóloga en el servicio del Hospital Pediátrico Garrahan en Buenos Aires, Argentina. Doctora Fandiño. Muchas gracias por su presentación. Es un honor para mí haber sido invitada a este seminario. Agradezco a los coordinadores y a mis colegas que varios han sido mis profesores, hacer la presentación en español. Les presento este caso. Se trata de un niño con un retinoblastoma unilateral avanzado grupo D, cuyo ojo izquierdo era normal. La resonancia y la ecografía confirmaban este hallazgo, pero ese ojo tenía muy buena fijación y seguimiento y ambos ojos se encontraban en ortotropia. Esta es la imagen, tenía siembras diseminadas, un desprendimiento de retina parcial, con respecto de la mácula y buena agudeza visual. Estas eran las medidas de la ecografía. Se planteaban dos escenarios. La enucleación primaria, que es el gold standard de tratamiento en un retinoblastoma unilateral, o comenzar un tratamiento conservador y continuar de acuerdo a la respuesta. En discusión con los padres se llegó a la conclusión de que íbamos a hacer un tratamiento conservador, iniciarlo y de acuerdo a la respuesta continuábamos o no. El paciente recibió una cateterización superselectiva de arteria oftálmica con el método habitual, por una puntura femoral de 22G, con un catéter de 3 French, anticoagulado, usando el microcatéter Marathon y la microguía Mirage, y se logró cateterizar en todos los ciclos que hizo, que fueron 5, la arteria oftálmica. No hubo necesidad de llegar por ninguna colateral. Acá vemos el angiograma donde se lograba una buena impregnación coroidea. Y se infundió 3 drogas, topotecan 1 miligramo, melfalán 4 y carboplatino 40 miligramos en una infusión de 30 minutos. Esta fue la respuesta inicial, donde el tumor se redujo de tamaño dejando esta imagen, pero las siembras vítreas persistían.
Se continuó con el tratamiento, recibió 3 ciclos de quimioterapia intraarterial con las 3 drogas, y en ese momento, después del tercer ciclo, se decidió agregar quimioterapia intravítrea. Se agregó quimioterapia intravítrea con Topotecam, 30 milicentigramos por mililitro, que fue realizada en la misma semana que la cuarta intraarterial. Recibió una quinta intraarterial, que fue la última, y se continuó con quimioterapia intravítrea. Acá vemos en diciembre de 2020, que hizo la tercera, cómo se fueron limpiando las hembras después de la cuarta y de la quinta. Cuando se decidió parar con la quimioterapia intravítrea, el paciente presentó COVID, por lo que se dificultó mucho el control, pero logramos hacer un control en mayo del 2021, y no teníamos siembras, la única siembra era una siembra flotante calcificada, y esta zona que nos preocupaba un poco. Continuamos los controles, se decidió parar con el tratamiento, se realizó una aplicación de TTT en esta zona, pero la lesión que persistía igual. Se continuó con controles una vez por mes, donde la lesión se veía completamente igual y no aparecían reactivaciones ni siembras vítreas. Esta es la imagen pretratamiento, donde se tenía la retina desprendida, la retina se aplicó y quedó. Esta es la situación actual en septiembre del 2022. El paciente recibió 5 quimioterapias intraarteriales, 5 quimioterapias intravítreas con Topotecam, y ambos ojos permanecen con buena fijación y seguimiento en ortotropia. El paciente está haciendo oclusión para evitar la miopía de ese ojito, y en este momento estamos en controles. Elegí este caso para presentar, para poder discutir algunas cosas. Bueno, yo creo que esto quizá no tiene discusión. La enucleación primaria en un retinoblastoma avanzado es el gold estándar de tratamiento, pero si hay posibilidad visual, nosotros preferimos hacer un intento de tratamiento conservador. Una de las cosas que quizá quisiera discutir con ustedes es el número de ciclos, la cantidad de drogas que utilizan, el número de ciclos de intravítrea y cuándo parar, y el Melphalan versus Topotecam. Nosotros tuvimos muchas complicaciones con Topotecam, si bien con Melphalan, perdón. Si bien con Melphalan tuvimos muchas complicaciones, tuvimos muchas buenas respuestas. El Topotecam parece ser más débil en el tratamiento, pero no tiene casi complicaciones, y en este caso sirvió. Quizá ayudado por la quimioterapia intraarterial. Bueno, dejo abierta la discusión. Gracias. Acá está la... Dr. Abramson, we would love to hear your comments on the 3 drugs and the number of cycles that you, and what is your point of view on this interesting case, Dr. Fandiño? Y muchas gracias a la doctora. Es un caso muy hermoso, muy bien presentado. Es bueno ver este éxito. Hay muchas cosas que se pueden decir. Uno es enfatizar que se puede hacer repetidamente la quimio intraarterial sin impacto en el paciente, y esto es lo que experimentamos muchas veces. Esperamos complicaciones visuales, que es probablemente la oclusión vascular es 1,5%, no es 0, pero usted puede hacerlo una y otra vez. Yo estoy firmemente convencido que Topotecam 30 microgramos no hace nada. Y cualquier paciente que mejora con 30 microgramos de Topotecam en intravitro podría haber ido mejor sin esta droga. Estoy totalmente de acuerdo, y hemos publicado esto en modelos experimentales en humanos, que el equivalente a 30 microgramos no es tóxico para el ojo, para nada. Pero me preocupa acerca de drogas que no son para nada tóxicas, ya que estas prácticamente no funcionan. Pero usted toca un punto muy bueno, y este es: ¿cuántas quimioterapias intraarteriales se necesitan y cuántas inyecciones intravítreas se necesitan? Nadie la criticaría, porque ha obtenido muy buenos resultados. Podría haberse arreglado con 1 o 2 menos inyecciones, o una más. No hay manera de saberlo. Quizás, pero enfatizamos, quizás mirando el ADN libre de las células en el plasma, podría esto ser la respuesta, ya que hacemos la quimio intraarterial en los pacientes que tienen
células positivas y rápidamente se disipa. Y para un mes ya no hay ADN libre de células. Esto es notable, ¿eh? Y virtualmente todos los pacientes después de 2 y todos los pacientes después de 3. Entonces es posible que lleguemos a un punto, sea con lo que estamos haciendo, lo que está haciendo Jesse, que pudiéramos estar en capacidad de decir, este paciente necesita más de 3 y este otro necesita solo 1. Pero decimos, podría ser, ya que nuestro análisis molecular nos podría decir la historia completa. Todos caemos en la trampa y esto tiene que ver con el intravitro. Recuerdo a Francis Minet sugiriendo que hagamos esto semanalmente por 16 o 17 veces. Y eso es lo que hacemos muchos de nosotros. Y es muy difícil con los pacientes hacerlo semanalmente, pero les va muy bien. Y luego comenzamos a hacerlo mensualmente y también fueron muy bien. Y luego comenzamos a hacerlo solamente 3 veces por semana. Hacemos inyecciones intravitreas. Los hemos hecho en adolescentes, como Jesse lo mencionó antes. No he hecho más de 3 inyecciones en intravitro en algún paciente. Si usted se siente esperar, virtualmente todos se curarán, pero puede tomar 1 año o 2. Y hace surgir la pregunta cuando 3 drogas son mejores que 2 o mejores que 1. He hecho esto más de una vez y no conozco la respuesta y yo no sé de ninguna prueba científica al respecto, pero los pocos artículos que se han escrito esto por personas que tienen experiencia y que no son estudios randomizados necesariamente sugieren que tanto más drogas se utilice, tanto más eficacia tendría, pero realmente no lo sabemos. Personalmente creo que es cierto, pero no tenemos la ciencia que lo sustente. Excelente caso, muchas gracias. Y por cierto, ¿alguien sabe por qué se mencionó que esto fue inyectado por periodo de 10 minutos? ¿Alguien sabe cuál es la razón para eso? Eso los japoneses lo hacen. ¿Alguien quiere comentar al respecto? ¿Por qué la inyección se hace en 10 minutos? Ahora, nuestros neuroradiólogos. Por Right. Well, infusion. we taught them to do that. The reason is Es que si usted tiene el catéter y lo inyecta en la arteria oftálmica tiene flujo laminar y lo que sucede es que la droga va justo hacia el centro de la arteria oftálmica. Ahora las ramas se ramifican hacia el coroides, que es lo que estamos tratando, no hacia la retina. Se ramifica hacia el coroides, estas pequeñas ramas de la arteria oftálmica. Entonces no van a obtener nada de la droga si usted inyecta directamente yendo hacia el centro de la arteria oftálmica y no hacia el ojo, a la glándula lacrimal o a la arteria supratroclear. Pero al llegar ahí en 10 minutos, no solamente llega una vez por minuto, entonces no es una cosa lenta de 10 minutos y se hace porque aquí se crea una serie de corrientes. Estas son corrientes pequeñas y esta es la razón por la cual el medicamento llega hacia los vasos sanguíneos del ojo. Similarmente, colocamos neosinefrina, fenilefrina y un agonista alfa 1 en la parte lejana al inicio del procedimiento, cruzando en la arteria supratroclear. La arteria supratroclear es la rama más grande de la arteria oftálmica. Esta es la razón por la cual usted ve esta mancha roja en la frente de algunos pacientes y que tiene este desarrollo. Usted puede eliminarlo. Cerrando el flujo sanguíneo podemos mostrarle angiografías donde paramos el flujo sanguíneo, utilizamos gotas de neosinefrina tópicas al 10% y la duración del procedimiento prácticamente no hay sangre que vaya hacia esta área del ojo. Para quienes estén interesados en saber más acerca de lo que habla el doctor Abramson, entonces se trata de excelentes presentaciones y también se puede encontrar en los archivos. Entonces les estimulo para que vayan y revisen este material que realmente es increíble y acerca del uso de estas drogas. Tengo una pregunta.
para el doctor, ¿puede hablarnos acerca de la consolidación? Por ejemplo, una vez que usted hace 2 o 3 ciclos de ese, usted ve una muy buena respuesta del tumor, entonces hace la consolidación, le pone láser, usted espera, ¿qué es lo que hace? Entonces es aquí el arte de la medicina, es otra forma de decir no tenemos evidencia científica. Y realmente es un tema fascinante. Entonces, Carol Shields nos dice que nunca hace consolidación después de la quimio intraarterial, nunca. Y sus resultados son comparables para todos. Nosotros frecuentemente utilizamos un láser adicional y es sobre la base del juicio clínico del tumor que me preocupa. Y se sabe que con la quimio intraarterial los tumores retinianos nunca van a desaparecer, pero la mayor parte de ellos se van a calcificar, pero no por completo. Entonces siempre tenemos este factor acerca de dónde colocar el láser. Estoy sorprendido que Carol dice que tiene mucho éxito, no lo dudo, con la consolidación y que lo utilizamos no infrecuentemente. Yo no sé si esa es una buena respuesta, pero eso es lo cierto. Pero, por ejemplo, cuando usted está en estas circunstancias, cuando hace 3 o 4 ciclos y es algo que usted piensa que es activo, en lugar de consolidar, no piensa que se necesita otro procedimiento. No, hacemos una o dos cosas. Le colocamos el láser o, como usted dice, la mayor parte de los pacientes son de fuera de los Estados Unidos. Entonces, ellos viajan por grandes distancias y probablemente me baso en estos láseres ya que no los vería tan frecuentemente. Y esto nuevamente no es buena ciencia, pero es realmente lo que hacemos dadas las circunstancias. Y por cierto, yo creo que utilizamos muchas inyecciones intravítreas, pero yo creo que estamos utilizando menos de estas conforme nos ponemos más tolerantes de estas siembras de vitro. Entonces pueden mantenerse por 2 o 3 años, no meses, para que desaparezcan. Entonces Jesse diría, bueno, ¿qué son exactamente estas siembras? Y esa es una buena pregunta. Entonces, sí, he escrito un artículo muy interesante al respecto. Yo no sé todas las veces lo que son estas siembras de tejido. Lo que sabemos es que si esperamos desaparecen. Y por cierto, se van porque los macrófagos llegan y las destruyen, ¿no? Y eso se puede ver en la histopatología. Entonces, usted podría tener miles de estas siembras en el vitro y se desvanecen, no por la quimioterapia, porque la quimio induce una reacción inmune que hace o que lleva al retiro de estas siembras de tejido. Y quizás tomaría una de las preguntas de la audiencia. Entonces, Jasmine le encanta trabajar conmigo. Los ojos muy pigmentados parecen tener más toxicidad de melfalán intravitro. El artículo original dice que se pierde 5 unidades de función de RG con cada inyección. Esto es cierto, pero no es tan representativo porque algunos pacientes y nada sucede aparentemente con una inyección que afectaría la mayor parte de la visión en la India. Ellos no utilizan melfalán para nada. Para las inyecciones intravitreas porque han tenido mucha toxicidad. Entonces, yo quisiera preguntarle al grupo, no tengo duda personalmente que es cierto de que melfalán es un precursor de melanina, entonces se incorpora en las células melanocíticas. Eso no es ninguna sorpresa, pero en la experiencia de ustedes quizás sea más tóxico en los ojos pardos que en los celestes. Yo diría que sí, aunque es algo variable, pero yo quisiera escuchar el comentario de ustedes. Bien, en Brasil tenemos esta experiencia. Nosotros también lo hemos visto en Boston. Estoy de acuerdo en que diría que esto no significa que no sea tóxico en los ojos que no son pardos. Bien, los 5 microvolts, que es un 5% de la función retiniana, esto es absolutamente cierto, pero todos hemos tenido la experiencia de desastres con una sola inyección
y también de irnos con estas inyecciones. Entonces es algo más en esta ecuación que nos explica todo y no creo que lo entendamos del todo. El pigmento definitivamente es parte de ello. Otra pregunta. ¿Alguien ha visto algo de toxicidad de Topotecan intravitro? Yo lo he visto ya que hemos visto con esta infiltración de las agujas en el cristalino y no recomiendo hacerlo. ¿Alguien ha visto alguna toxicidad aparte de los casos que he mencionado? Nosotros publicamos, como ustedes saben, en modelos animales que Guillermo Santana ha publicado para los colegas en Argentina acerca de este tema y los rangos en los cuales trabajamos en animales no eran tóxicos para nada. Esto no significa que no sean efectivos, pero no son tóxicos y no he visto ninguna toxicidad con las dosis que estamos trabajando. ¿Qué hacer que la experiencia del grupo con el uso de carboplatina, especialmente cuando melfalán no está disponible, en lugar de utilizar topotecan? ¿Puede alguien comentar acerca de su experiencia en ese sentido? Bien, ¿quién lo ha usado? Que lo cuente. Vengamos, está por ahí. Bueno, yo puedo decirles mis ideas porque fue el primero en utilizar carboplatina en la modalidad periocular, lo cual fue un gran éxito y un gran fracaso a la vez. Fue un gran éxito porque nos dio una dosis que era 10 veces la dosis intravenosa. Y entonces tuvimos respuestas en ojos que habían fracasado con carboplatina intravenoso y que luego respondieron. Casi todas fallaron. Y el mensaje fue que tanto más alta la dosis podría funcionar, pero no curar. Y esto llevó a la intraarterial. Entonces hicimos inyecciones intraoculares y leí un artículo acerca del uso de carboplatina intravitro. El hospital no nos permitiría usarlo. Si usted cree todo lo que ha sido publicado por todos, con la excepción de un reporte de un caso, las dosis que necesitaríamos para carboplatino intravitro son tan tóxicas para el ojo que podrían funcionar, pero son muy tóxicas. Esto es lo que nos dice la literatura. No tengo experiencia personal con carboplatino intravitro y si hay algún caso que haya sido reportado, esto se ha pensado que es beneficioso y no tóxico. Pero la pregunta que todos quieren saber es, nosotros conocemos el perfil terapéutico de melfalén, sabemos que los altas y las bajas, no sabemos pues lo apropiado y con la dosis de topotecan, y por qué no compartir lo que usted piensa y el abordaje terapéutico apropiado para topotecan intravitrio en el retinoblastoma. Esa es una excelente pregunta. Esto asume que topotecan funciona a nivel intravitrio, pero usted piensa que sí, yo también pienso que sí. Y les daré la respuesta cuando usted lea mi artículo al respecto. Yo sospecho que es cerca de 60-80 y esto apareció en el artículo, pero como muchos de nosotros hemos pensado al respecto, probablemente significativamente mayor de lo que estamos haciendo. Y no sé más sobre eso, pero cuando Jess presentó su caso y se refirió a eso, ella me habló al respecto y me dijo, bueno, suba con topotecan, pero ¿cuánto? No lo sabemos. Y hemos visto casos que llegan con 40 de melfalán. Entonces hay un punto en el cual no toleraríamos esto. Estoy de acuerdo con melfalán. Cuando llegamos a 30 o más, entonces usted está dirigiéndose hacia los problemas. No hay duda al respecto. En los ojos de vitrectomía en China, ellos llegan a 200 microgramos al final del procedimiento. Entonces, cuando decimos que la vitrectomía funciona, bueno, esto podría ser, no me pregunten si funciona esto en la rutina con estas dosis altas. Y la respuesta es, conozco la respuesta. Esta es la segunda vez que me ha invitado esta organización
y al no decirle la respuesta, entonces es porque espero ser invitado una tercera vez. Pero sí lo hemos encontrado, pero me tomó algunos años. Y quisiéramos seguir hablando de este tema para siempre, pero desafortunadamente el tiempo ya expiró muy rápidamente. Entonces yo deseo agradecer o pedirle a la doctora que haga su comentario final, un tema final. Creo que hay un anuncio acerca de la conferencia del concurso clínico de la sociedad. Bueno, espero que estén todos bien. Simplemente un aviso para ustedes, ya que además del mejor caso que vamos a presentar para el final del año, entonces ustedes pueden pedir que sus fellows participen y también vamos a tener un curso de fotos y esa es la idea, es que todos ustedes se conecten con nosotros. Bien, eso es. Espero que sus fellows y residentes se mantengan conectados y que todos participen. Muchas gracias, Cecilia, y muchas gracias a todos. Muchas gracias a los moderadores. Muchas gracias a todos los participantes. Ha sido una excelente discusión y que tengan buenas noches.